Saludos y bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Vamos a hablar de política, ¿no? Porque estamos ahí ya a poco tiempo de finalizar este año, que ha sido un año complejo a nivel nacional y muchos temas y muchos cambios políticos también en lo que es la estructura nacional, ¿no? Estamos con el diputado nacional Alex Ziegler. Alex, muchas gracias por recibirnos en tu despacho. No, gracias, la verdad es un gusto y bienvenidos sean. Bueno, Alex, hablábamos recién en la previa un poco de cómo está el clima político, que en cierta forma enrarecido, si se quiere, después también de análisis que tienen que ver con elecciones a nivel internacional también. Pero ¿cómo lo ves si tuvieses que hacer un resumen de lo que fue este año? Y este fue un año muy difícil, arrancando por la gente. Hay mucha gente que ha pasado momentos difíciles y lo sigue pasando. Desde el punto de vista de la economía no fue un año sencillo, no solamente a nivel país, sino a nivel internacional. Uno visualiza que todos los países están atravesando estas situaciones muy complejas y conflictivas. Y también eso por un lado en lo económico y en lo social y en lo institucional. Creo que en la Cámara de Diputados con transformaciones muy profundas, con leyes realmente trascendentes. La primera vez en años que se discute asistencia a las pymes, pero con una ley que favorezca a una pyme en cuanto a la política tributaria. En años, no sé si en 200, la primera vez que un gobierno nacional decide entregar 15 puntos de coparticipación más y pasar de esa famosa relación de 75-25, o sea, 75 nación, 25 las provincias, ahora en este régimen 60 para la nación y 40 puntos para las provincias. La asignación universal a la vejez, la ampliación de los beneficios para los niños de los niños de los monotributistas, o sea, una serie de transformaciones profundas que se han dado en carácter institucional que tienen que ver con ese cambio que se propuso, que la gente acompañó y que bueno, en este tiempo lo estamos debatiendo, lo estamos trabajando y lo estamos construyendo. Ahora, si uno habla de tiempos, el gobierno nacional estimaba, digamos, que por ahí las proyecciones positivas podían ser para el segundo semestre. Esto no fue así, digamos, y si uno mira también a las economías regionales, se han debilitado y bastante, ¿no? Sí, se tomaron medidas al principio que tendían a alentar a las economías regionales, como fue el caso de, primero, devaluar. Se devaluó casi un 60%, se quitó las retenciones en las economías regionales, ahora se implementa un sistema de reintegro a las exportaciones sobre determinados productos con agregación de valor. O sea, se trabajó una serie de medidas como para alentar, pero bueno, también en el mismo tiempo aparece un proceso, un rebote inflacionario significativo. Ahí comienzan una serie de medidas de carácter económico. Hubo que salir del cepo, hubo que normalizar la relación del comercio internacional, y en el mismo tiempo que nosotros vemos que todo esto pasa, Brasil empieza a generar devaluaciones, Paraguay entre devaluaciones y además de eso una política tributaria muy laxa, o sea, muy relajada, con poca presión tributaria. Evidentemente a nosotros en Misiones en particular nos pega muy fuerte. Uno de los temas principales del año de lo que ha sido la economía misionera tiene que ver con esto, ¿no? Justamente ser una provincia de frontera y la cuestión de las asimetrías, ¿no? El gobierno provincial llevó una agenda de pedidos constantes al gobierno nacional, de hecho la ley de pymes y implementar el artículo 10. ¿Qué saben ustedes al respecto? Digamos, ¿cómo se puede avanzar? Yo creo que es la gran herramienta. Es la primera vez que nosotros, y esto lo quiero decir, sobre todo con el diputado Pastori, lo empezamos a trabajar junto a muchas asociaciones de la provincia y después, bueno, acá logramos el consenso dentro de la Cámara de Diputados de la Nación para que el artículo 10 sea incorporado, que es un artículo que básicamente lo que dice faculta al Poder Ejecutivo, o sea, al presidente y a los gobernadores de provincias que tengan situaciones de asimetría muy marcadas con un país vecino, les faculta a la Nación a generar políticas tributarias diferenciales mientras duren las cuestiones de asimetría. Ahí entraba ITC, pueden entrar cualquier otro tipo de impuestos y o promociones y o subsidios para paliar esas situaciones. Así que yo creo que nosotros como diputados hemos hecho el trabajo y hemos entregado la herramienta que necesita tanto el gobierno de la provincia de Misiones y el gobierno nacional en ponerse de acuerdo a encontrarlo. Nosotros igualmente, con el diputado Pastori en particular, estamos tratando caminando la provincia e identificando cuáles pueden ser, aparte del debate del ITC, que cada vez se pone más complejo, pero no es, o sea, que salga o no salga el ITC no es lo definitivo, porque si sale lo del ITC diferenciado, baja el precio del combustible,
pero si los productos son tan baratos en Encarnación y la gente cargará combustible en Posada, igualmente irá a Encarnación. O sea, cuando la diferencia es grande, solo el ITC nos resuelve el tema. Entonces creo que tenemos que pensar mucho más que solamente en el ITC diferenciado. Así que creo que hay que hacer una política de comercio mucho más ágil en la frontera, pero donde nosotros podamos ser comercialmente también agresivos hacia los otros países, agresivos entre comillas. Sí. Los procesos migratorios, darle un carácter mucho más serio, con más responsabilidad, que tenga fluidez, pero que tenga los mecanismos de control, el tema de las aduanas, que se está trabajando y mucho. O sea, creo que hay un montón de elementos que hay que ponerlos en plenitud a funcionar en este momento. Y una sola medida no resuelve. Lo que nosotros sí sabemos, como diputados de la Nación, que nosotros con el diputado Pastori de Cambiemos hemos impulsado ese artículo se aprobó y hoy es la mejor herramienta que tiene el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Misiones para buscar un acuerdo para mejorar los niveles de competitividad de nuestras empresas. Alex, uno de los debates que se ha dado en el marco de la Cámara de Diputados y que ha salido o tuvo su repercusión social ha sido la dieta de los diputados, ¿no? Una posición que a ustedes ¿les ha tocado defender desde un sector político o desde una visión personal? A ver, arranco respondiendo por otro lado. Me parece que lo bueno que pasó de todo esto, si hay que sacarle algo positivo, es que afortunadamente nosotros votamos una ley de acceso a la información pública. Y esa ley de acceso a la información pública hace que nosotros ante la sociedad, entre comillas y figurativamente, estemos desnudos. Uno entra a la página de la Cámara de Diputados y uno tiene toda la información patrimonial nuestra, salarial, los proyectos que presentamos, las palabras que decimos, cuando hablamos en vivo en el recinto, se puede la sesión. O sea, el ciudadano del país puede conocer lo que hacemos, lo que tenemos, lo que decimos y lo que no decimos. Y eso ha hecho que ante también decir, no hubo un aumento del 47%, acá hay un ajuste salarial para los trabajadores de la Cámara, de la Asociación de Personal Legislativo, lo dijo el mismo secretario, que este año tuvo un arreglo del 18% y del 13%. Y el mismo acuerdo salarial teníamos nosotros. Yo no voy a hacer un análisis si está bien, mal, porque eso es todo, termina siendo subjetivo y me parece que en un momento en el cual a la gente no le va bien, hacer un debate de esta naturaleza genera mucha conflictividad social. Pero creo que si hay algo positivo que sacar, que al momento de conocer toda la información pública y viendo cómo reaccionó la gente, el presidente de la Cámara de Diputados haya podido decir, retrotraemos esto, lo dejamos como estaba y no lo tocamos. Entonces me parece que también los ciudadanos tienen que entender que el Estado se puede construir de una manera distinta. Y esto también lo hago para ponerlo en contraposición. ¿Cuánto tiempo trabajan los diputados en la provincia de Misiones? ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto ganan en el Ejecutivo Provincial? ¿Cuánto ganan los jueces? ¿Cuánto gana el gobernador? ¿Algún misionero lo sabe? No. ¿Por qué? Porque no hay acceso a la información pública. Entonces también quiero decir que esas son las poderosas herramientas que tiene nuestro sistema democrático. Nosotros aceptamos el desafío de hacer la ley de acceso a la información pública. ¿Qué genera eso? Esto que pasó. Y eso es positivo, claro que es positivo, porque la gente se enojó, nos retó y se retrotrajo la medida. Ahora, si vos querés hacer esto en Misiones, primero no tenés la información, porque no se animan a generar la información. Y eso creo que es lo que el ciudadano también tiene que hacer como un análisis más allá de lo que la situación en particular planteó. ¿Perdona la sociedad estos errores políticos, si se quieren? Desacierto, ponerle sí, y los va claramente, si uno acepta, si vos tenés la humildad como la tuvo Emilio Monzó, decir, miren, yo asumo la responsabilidad, yo tomé la decisión, generé esto, la gente se ofuscó, se ofendió y tiene razón, y doy para atrás, y dio para atrás. Pero insisto, lo importante es que la gente supo lo que había, porque nosotros estamos desnudos en información ante la sociedad por una ley que sancionamos nosotros, que es la Ley de Acceso a la Información Pública. Pido también de paso que las autoridades en la provincia de Misiones generen la misma ley, porque la gente probablemente no sepa, los diputados de la provincia de Misiones el 30 de octubre cerraron el Parlamento y lo abren recién el 1 de mayo del año que viene. Y nadie sabe que probablemente un diputado provincial tenga mucho más dieta que un diputado nacional que vive a 1.200 kilómetros de su casa. Todas esas cosas no se sabe. ¿Por qué? Porque no hay acceso a la información pública. Entonces yo creo que también este debate tiene que ser más amplio aún y tiene que llegar más lejos aún.
y está bueno que la gente nos reproche y nos recrimine cuando hacemos mal las cosas. Y lo que está muy bueno que nosotros entendamos con humildad lo que nos están diciendo y corrijamos las actitudes. Alex, me voy al plano político y electoral. Si se quiere, el año pasado fueron conocidas tus intenciones de ser candidato a gobernador por la Renovación. Lo cual... La intención era ser gobernador, no solo candidato. Bien, entonces las intenciones claramente. Bueno, después todo lo que ha sucedido, ¿no? Políticamente, ¿cómo estás hoy y cuáles son tus visiones, digamos, hacia el panorama del año que viene? Políticamente, dentro del interbloque Cambiemos, dentro de un espacio político que nosotros constituimos el año pasado a partir de esta decisión del conductor de la Renovación de decir, bueno, los que piensan distinto están afuera. Esta fue la definición final, que cuando nosotros escuchamos esa frase dijimos, bueno, ¿y nosotros dónde estamos? Y yo la verdad que entendí que teníamos que estar al lado del pueblo misionero y entendí que había miles de misioneros que tenían ganas de algo nuevo y algo distinto, y no nos equivocamos porque hubo casi 100.000 almas misioneras que nos acompañaron en una situación muy difícil en un corto tiempo. Entonces, desde ese partido, Libertad, Valores y Cambio, integro hoy el interbloque Cambiemos, junto a la Unión Cívica Radical, el PRO, la Coalición Cívica, el FE, todos los demás partidos. ¿Cuál es la visión que tenemos nosotros en la provincia de Misiones? Ofrecerle la construcción al conjunto de la sociedad misionera. Nosotros queremos construir esa nueva gran mayoría, pero desde el seno de la sociedad, o sea, desde la sociedad misionera en sí mismo, con sus sueños, sus esperanzas, sus expectativas, con sus análisis críticos de lo que pasa, pero no desde el pensamiento único de un iluminado, sino desde la visión del conjunto de los misioneros. Y para eso estamos caminando la provincia, juntándonos con actores del radicalismo, el peronismo, la coalición cívica, renovadores que tampoco ya creen más en esa forma verticalista y del pensamiento único que hoy se impone en la provincia de Misiones. Y lo digo con un análisis, no quiero caer en hipocresía, quiero decir las cosas como las veo, por lo menos con la mayor objetividad posible, observándola. Me parece que eso es lo que está pasando y le queremos ofrecer y le estamos ofreciendo a los misioneros la construcción de una alternativa de gobierno que contenga los sueños, las esperanzas, las ganas de las madres misioneras que sus hijos consigan trabajo, que sus maridos no pierdan el trabajo, y eso se construye desde un gobierno provincial. Haber salido de lo que fue el Frente Renovador, en cierta forma, te incorpora a vos dentro de otro esquema, y el año que viene seguramente habrán dentro de ese esquema distintos candidatos. Ya conocemos alguna postura de Alfredo Scavoni de ser candidato a senador por la provincia de Misiones. ¿Cuál es tu posición al respecto? Yo la verdad que y digo algo que dije siempre y lo sigo sosteniendo: uno siempre tiene las oportunidades de aspirar a un cargo como consecuencia de un trabajo realizado. Entonces nosotros en este tiempo, a sabiendas de que la gente tiene muchas angustias, que en muchos casos tiene necesidades, que mucha gente también ha tenido beneficio y tuvo oportunidades buenas y positivas, pero me quiero quedar con lo que todavía la están pasando mal, como dice el presidente, la están pasando mal y ahí tenemos que estar. Y en ese trabajo cotidiano, en esa construcción, en esa comprensión, en ese diálogo con esa gente y en ese trabajo conjunto, yo estoy convencido que el año que viene claramente vamos a propiciar desde nuestro espacio de Libertad, Valor y Cambio, dentro del marco de Cambiemos, candidaturas, pero me parece que acelerar procesos y manifestar en este tiempo, cuando la gente tampoco tiene vocación de vernos a nosotros pensando en aspiraciones de cargo electoral el año que viene, es faltarle el respeto a la gente, porque ahora tenemos que trabajar en lo que nos toca, y en segundo lugar es adelantarse en exceso a los tiempos. Alex Jägler, diputado nacional, muchas gracias por recibirnos. Gracias a usted y bueno, un saludo a toda la gente de Posadas, de Misiones también. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.